En Durán, moradores de la ciudad de Abel Gilbert hallaron parte de un rostro masculino. Las autoridades presumen que se trató de un accidente de tránsito. Conmoción en la mitad del mundo. Un motociclista falleció decapitado en un accidente de tránsito. A los 40 años de edad, falleció el asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe. Según el EQ 911, se encontraba almorzando cuando le sobrevino un paro cardíaco. Presidente Rafael Correa participó en Cumbre Iberoamericana que se realizó en Colombia. Aquí rechazó los golpes blandos de Brasil y Argentina. En lo internacional, Italia volvió a temblar. Un sismo de 6,5 dejó varios heridos y daños materiales. En menos de una semana se reportaron 2 movimientos fuertes. Así empieza la noticia dominical. Además, UNASE liberó a ciudadano austriaco secuestrado en Sucumbíos. Los delincuentes exigían $350,000 por su libertad. Amigos, bienvenidos a su informativo La Noticia en Emisión Dominical. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, María Elisa? Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la presente emisión de su informativo La Noticia Dominical. Empezamos, mucha atención. Conmoción en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Parte de una cabeza masculina fue hallada en una ciudadela del cantón. Las autoridades presumen que se trató de un accidente de tránsito. Habitantes de la ciudadela Abel Gilbert 1 en el Cantón Durán quedaron estupefactos debido al hallazgo. Parte de un rostro masculino se divisaba en la calzada, rompiendo con lo cotidiano y la tranquilidad de la zona. Los moradores del sitio aseguraron que nunca se habían topado con algo similar. La impresión fue bastante fuerte porque al principio pensaba que se causaba de una broma, pero ya después, al momento ya de acercarse bien, se dieron cuenta que era real y entonces ahí llamaron a la policía para que haga el respectivo investigación. Nos causó terror y estamos asustados aquí porque nunca ha sucedido eso aquí. Yo ya tengo 30 años viviendo aquí y nunca ha pasado eso aquí. Primera vez. Dicen los vecinos del sector que fue una pequeña que logró encontrar parte de este cráneo. Inmediatamente pidió ayuda. Aún no salen del asombro. Solamente la mitad izquierda del rostro que habían dejado ahí. Una niña encontró ahí, al principio por la curiosidad se acercó, ya después me imagino que tiene que haber tocado y se asustó. Para la DINASEP, unidad especializada en estos casos, tienen ya una versión de la cual descartarían algún tipo de asesinato. Se determina que la posible causa de la muerte había sido ocasionada por un accidente de tránsito, por cuanto las lesiones de arrastre que presenta los restos podían haberse suscitado pues al momento que algún vehículo pesado impactó contra la humanidad de alguna persona. Y es que pese a todo seguirán con las investigaciones para lograr esclarecer este macabro suceso. Tal como DINASED estamos realizando todas las investigaciones para lograr establecer si es que efectivamente se trató o no de un accidente de tránsito. Informó Julio César Saona. 3 presuntos delincuentes fueron detenidos por la policía. Se los acusa de asaltar 2 buses de transporte urbano en Guayaquil. En medio del atraco, los implicados habrían golpeado a varios pasajeros. Ya tenían los reportes de una banda que acostumbraba a asaltar en los buses haciendo uso de armas de fuego. Hasta que la mañana de este viernes se les acabó la fiesta. Semanalmente nos daba golpes en nuestro sector. Si nosotros ya teníamos el conocimiento de este vehículo que estaba cometiendo ilícitos. Sí, porque el auto venía atrás siguiéndolo hasta que se bajen ellos cometiendo el asalto. Alrededor de las 8 horas se registró el primer asalto cuando los delincuentes subieron a un bus que iba con dirección hacia el norte de la ciudad. Apenas comenzó a subir el puente.
del cementerio, puerta 1. Se suben como pasajeros, pagan el pasaje y lo que hago es cogerlos nada más. Entonces no se sabe ni quién es ladrón ni quién es pasajero. Y ya no respetan nada, ni con cámara, sin cámara, igual asalto. Uno era en medio, donde yo estaba, el otro era atrás y otro era en la puerta. El chico se me lanzó a mí, se me lanzó a quitarme el teléfono. Yo le entregué el teléfono, ni qué más podía hacer, no podía poner a oxígeno. Al lado del chofer, estaba parada y él, lo que hicieron fue coger y apuntarme con el revólver. Me dijo, dame el teléfono. Las huellas del maltrato recibido eran evidentes en su cuerpo. Ahora reconoce que fue una acción arriesgada y cualquier cosa pudo pasar. Yo me di cuenta que en la parte de atrás uno de ellos sacó un revólver. De ahí yo me intenté bajar, pero la puerta del bus estaba cerrada, lo que yo me intenté bajar. Y ahí antes de bajarme lo jalé. Y a lo que estaba cerrada el bus, ahí fue que me ganaron un cachazo. Ahí me dijeron que me quedé quieto, disparaba. Yo cuando lo vi sangrando en la cabeza y lo revolcaron en el estribo, en el estribo le patearon. A la altura de la ciudadela Atrasana, se bajaron de ese micro. Minutos más tarde subieron a otra unidad de transporte que los llevó hacia el centro de la urbe. En ese instante se les acabó la suerte y fueron descubiertos por agentes de la Policía Nacional a la altura de las calles Quisquis y García Moreno. Aunque pretendieron escapar del sitio, no lograron llegar muy lejos. Ellos se bajaron del bus, se subieron a un carro y se dieron a la fuga. Uno de estos ciudadanos se bajó del vehículo, salió huyendo del lugar, se logró la captura de este ciudadano y de los otros 2 ciudadanos. Y como ven, tenemos 6 celulares, una tablet y ropa, de las cuales por presiones de los perjudicados, ciudadanos cometían ilícito y se cambiaban de sus prendas de vestir. Mi teléfono está ahí entre las evidencias. Informó José Morales. Un nuevo accidente de tránsito se produjo en las calles García Moreno y El Oro, al sur de Guayaquil. Afortunadamente no hubo heridos. No obstante, los moradores se encuentran preocupados, pues manifiestan que estos hechos suceden con frecuencia. Una colisión se produjo en las calles García Moreno y El Oro. Afortunadamente en este caso no hubo heridos. Pero dicen que el rojo tiene la culpa porque se pasó la roja, así dicen. El otro venía en la verde y el rojo se pasó. La autoridad que atiende estos casos explicó la tipología de este accidente. Aparentemente venía un vehículo, el vehículo Trooper, que ya se lo llevaron al Canchón, venía en sentido sur-norte. El otro vehículo venía en sentido oeste-este, impactando sus partes, el Trooper con el otro vehículo, su parte lateral, que viene a dar como accidente un choque lateral perpendicular. Los moradores del sector aseguran que eventos como estos son reincidentes. Esto sucede muchas veces, es una calle bastante, ¿cómo le digo? Se ha habido bastante choques en este sector. Sí. No respetan, se pasan la luz roja, sí, es verdad, vienen con velocidad y se pasan, esa es la consecuencia. Se conoce que los vehículos fueron retenidos, mientras que los conductores recibieron citaciones por daños materiales. Informó Mari Carmen Falconi. Un motociclista murió decapitado al sufrir un accidente de tránsito en el sector de la mitad del mundo. Al parecer, el exceso de velocidad habría sido la causa. Al parecer, el exceso de velocidad de este motociclista, sumado a que en un tramo de la vía Rubicucho-Talagua se encontraba cubierto con material de construcción, ocasionó que se impactara violentamente contra un vehículo pesado. La fuerza del impacto desencadenó que su cabeza quede a un costado de su moto. Tenemos una persona fallecida, decapitada por el impacto que se da contra una volqueta. Estuvo arena en la calzada y perdió el control. Según un testigo quien circulaba metros atrás del accidente, aseguró que la imprudencia del conductor del vehículo de 2 ruedas habría ocasionado que pierda pista y el asfalto se tiñe de sangre y tragedia. Ha perdido el control de la moto arriba mismo, lo único que sé. Entonces ha estado bajándose a los chances, claro, muy imprudentes son las motos. Y en estas carreteras son estrechas. A la escena del tremendo impacto visual acudieron agentes del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito conjuntamente con paramédicos, quienes únicamente en el sitio confirmaron su muerte. El chofer de la volqueta huyó ocurrido el percance. El conductor de la volqueta no se encontraba aquí presente al momento que llegamos, se dio a la fuga. El occiso fue trasladado a la ambulancia de medicina legal, a quien se le realizarán los exámenes forenses y posteriormente a que sus familiares inicien los respectivos trámites mortuorios. Informó Santiago Landeta.
Nuevos operativos en caso Petroecuador. Se allanaron varias urbanizaciones en la vía San Borondón. Al parecer, los inmuebles pertenecerían a funcionarios acusados de supuesto cohecho. Caía la noche y los agentes de la Policía Nacional llegaban hasta una de las urbanizaciones de la vía San Borondón para empezar con la acción de allanamiento de los inmuebles vinculados con exfuncionarios de Petroecuador y que ahora están siendo investigados por el gobierno debido a un supuesto enriquecimiento ilícito. Dando cumplimiento a una orden desde la señora jueza Carmen Matamoros, la misma que nos indica que procedamos a la incautación de varios bienes en la ciudad de Guayaquil, en el sector de San Borondón. Estos bienes han sido ya el día de hoy incautados y entregados a Inmobiliar. Según dicen los agentes encargados del operativo, las casas registradas se encontraban vacías. Pocos objetos embalados fueron obtenidos por la autoridad de seguridad. Ya en la mayoría de las viviendas ya no se han encontrado personas aquí, se han encontrado ya vacías. Varias viviendas tienen algunos enseres que han estado todavía empaquetados, embalados. Algunas otras, como ustedes pueden ver en este caso, está en una casa que ya están por terminarla, no han estado habitándola. Los inmuebles quedaron custodiados por las autoridades hasta que se logre determinar lo que se hará con los mismos. Dentro de las viviendas hemos recabado información donde salen nombres de personas que están vinculadas dentro del proceso, ¿no? En varias viviendas se han encontrado como recibos de luz, de agua, de servicios básicos y también de entregas de obra. Informó Julio César Saona. El presidente Rafael Correa propuso crear un fondo común de ayuda para Haití afectado por el huracán Matthew, esto en el marco de la cumbre iberoamericana desarrollada en Colombia. En otros temas, ratificó la posición ecuatoriana de contribuir al proceso de paz en ese país. El presidente del Ecuador señaló que Latinoamérica es apenas un generador marginal del conocimiento a nivel mundial, ya que solo invierte el 0,78% del PIB en investigación y desarrollo, cuando el promedio de los países desarrollados es del 2,4%. Además, propuso en crear un fondo de solidaridad con Haití, afectada por el huracán Matthew, el cual se ha manejado por la Secretaría Iberoamericana. Proponemos que se comprometa cada país de esta cumbre a contribuir para un fondo común de ayuda, manejado por la CEI. ¿Qué monto este aporte por país? Tan solo una 100 milésima del correspondiente Producto Interno Bruto. Ojalá se pueda concretar esta propuesta que eleva Ecuador a esta conferencia. En una de sus intervenciones señaló que el conocimiento como bien público es la base de la economía social. Para lograr ese espíritu emprendedor innovador, clave del progreso de los pueblos, necesitamos talento humano, educación, ciencia, tecnología, pero también valores culturales que permitan asumir riesgos, que toleren el fracaso, que entiendan que la vida es un proceso de error-corrección. Al referirse al proceso de paz en Colombia, ratificó la disposición de su país de contribuir a que se pueda alcanzar la paz. Felicitaciones también, presidente, por ese merecido, muy merecido premio Nobel, que es el reconocimiento de su lucha para que cese la violencia que azota hace más de medio siglo a nuestra querida Colombia. Usted y Colombia saben que cuentan incondicionalmente con Ecuador en la búsqueda de ese bien supremo que es la paz. Finalmente se solidarizó con Cuba, víctima del abuso y el más claro desprecio en tiempos modernos al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos. Además agradeció la ayuda internacional recibida por el terremoto pasado, que dejó 663 fallecidos y cerca de 29.000 personas damnificadas, informó Santiago Landeta. El vicepresidente Jorge Glass lideró el enlace ciudadano número 498 que se efectuó en Guayaquil. Aquí habló sobre varios temas de interés nacional, entre ellos la refinería de Esmeraldas y la firma del acuerdo multipartes que hará Ecuador con la Unión Europea el próximo 11 de noviembre. El vicepresidente Jorge Glass fue quien estuvo a cargo del enlace ciudadano número 498 y dio detalles de la gestión de gobierno en estos días. Aquí se refirió a la refinería de Esmeraldas. Y en cuanto al caso de corrupción que nosotros hemos identificado, se activa la asistencia penal internacional con la Fiscalía de Panamá y se libera toda esta información que desgraciadamente confirmó
que algo estaba mal y que involucraba a más funcionarios, en este caso un exministro. Esto es muy doloroso. Más puede la indignación de todo un gobierno, de nuestro presidente, del vicepresidente, de todos los que somos parte de este proceso político, y no dejaremos esto en la impunidad, compañeros y compañeras. Además, tocó el tema del acuerdo multipartes que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en Bruselas, Bélgica. Según Glass, esta firma con la Unión Europea traerá beneficios para la nación. El 11 de noviembre, aquí está Juan Carlos Cassinelli presente, vamos en una misión especial a Bruselas para suscribir el acuerdo comercial multipartes que nos permitirá fortalecer exportaciones con la Unión Europea, el principal destino no petrolero de nuestras exportaciones, muy importante para nuestros exportadores. Mucha atención al asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe, falleció este domingo. Cayambe tenía 40 años y, según información del ECU 911, se encontraba almorzando cuando le sobrevino un infarto fulminante. Equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero no tenía respiración ni pulso. Varios asambleístas se hicieron eco de la lamentable noticia, expresando sus condolencias a través de las redes sociales. Además, UNACE liberó a ciudadano austriaco secuestrado en Sucumbíos. Los delincuentes exigían $350.000 por su libertad. Un hombre se... 8 heridos tras volcamiento de bus en la vía Manabí. En el auto viajaba 35 personas y se dirigían a una convención religiosa. La UNACE liberó a un ciudadano austríaco que fue secuestrado hace 8 días y era mantenido cautivo en la provincia de Sucumbíos. Los delincuentes exigían $350.000 por su libertad. Durante el operativo, 2 personas resultaron detenidas para investigaciones. De esta forma es como efectivos del Grupo de Intervención y Rescate, conjuntamente con miembros de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión UNACE, rescataron a un ciudadano de Austria tras ingresar en un operativo a montaña y río adentro. Realizan un operativo en el sector de Bocana de Ají, en la provincia de Sucumbíos, rescatando en buenas condiciones a nuestro amigo. Según las primeras investigaciones por Policía Nacional, señalaron que lo liberado tras engaños lo hicieron salir de su finca hasta llevarle a un sitio desconocido. Sus posibles secuestradores solicitaban la cantidad de $350.000 para mantenerlo a salvo, haciéndole creer que había gente que necesitaba el apoyo de ellos. Entonces, una vez que sale, lógicamente como una buena persona, a apoyarles, a ayudarles a los supuestos que estaban necesitando el secuestro. Al extranjero lo llamaremos Joseph, quien con nostalgia y aún consternado nos indicó heridas en su cabeza producto de su secuestro. Además, agradeció a todos los responsables que pudieron rescatarlo. Yo estaba metido en la selva y no podía hacer nada. Lo mejor era dormir y rezar. Agradezco a este equipo que vino esta noche a salvarme. Resultado del operativo efectuado en la provincia de Sucumbíos, 2 personas fueron detenidas. El hombre de nacionalidad ecuatoriana está siendo investigado por registrar antecedentes. Tenemos antecedentes ya de estos ciudadanos, pero realmente el que está detenido es de uno de los principales responsables de esta organización. Lógicamente al momento se encuentra también en procesos para ver si es que tenemos alguna más información de eso, si ha participado en algún otro secuestro. Es así como esta historia tuvo un desenlace feliz tras 8 días de angustia e incertidumbre por parte de sus familiares, informó Santiago Landeta. Familiares y amigos le dieron el último adiós al canillita que fue atropellado días atrás en la Avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. Sus deudos acusan a 2 agentes de la ATM y exigen que sean juzgados. Reunida toda la familia estaba, solo para darle el último adiós a uno de sus integrantes. La tristeza y la impotencia se conjugaban al mismo tiempo en una sala de velación. Dicen sentir un vacío en el corazón.
Esto debido a la forma que perdieron a su familiar. Quiero que la muerte de mi hermano no quede impune como otras. No se ha acercado absolutamente a nadie. Él trabajaba para la Metroquil, repartiendo el diario. Según dicen testigos, el joven no utilizó el paso peatonal en la Avenida de las Américas. Y precisamente en el carril de la Metrovía transitaban 2 agentes de la ATM en una moto. Fue ahí en donde ocurrió todo. Y resulta que estos 2 miembros de la ATM venían en la moto a toda velocidad. Un testigo presencial que se acercó y estuvo en el lugar de los hechos y él dio todo su testimonio. Dijo que los miembros del ATM venían a toda velocidad en el carril, invadiendo el carril de la Metrovía y no iban en ninguna emergencia. Piden se hagan las investigaciones respectivas en torno a este caso, que dejó sumida en la tristeza e impresión a toda una familia. Esperamos que la justicia una vez se esclarezca y todas las pruebas que se va a pedir, me imagino, ayuden y esclarezcan el motivo del accidente. Informó Julio César Saona. En Guayaquil se realizó la Convención Nacional de Creo. Durante el acto se confirmó el binomio Guillermo Lasso-Andrés Páez. En la cita participaron representantes de los movimientos Suma, Juntos Podemos, Participa, entre otras organizaciones. Con pitos, pancartas y banderas, decenas de personas se dieron cita en el Coliseo Cubierto Voltaire Paladines Polo en Guayaquil para ser parte de la Convención Nacional del Movimiento Político Creo, liderado por Guillermo Lasso, precandidato a la presidencia para las elecciones de este 2017. En medio de su ofrecimiento, la generación de empleo sería uno de los puntos fuertes, aclara el empresario, de llegar a Carondelet. Lo que se necesita es trabajo. Trabajo y más trabajo. Eso es lo que vamos a hacer en el gobierno del cambio. En medio de los integrantes del movimiento se encontraba Fernando Villavicencio, periodista investigativo, acusado por supuestamente divulgar documentos protegidos, el cual tiene una orden de prisión preventiva sobre sí. Fernando Villavicencio, que será asambleísta de Creo. Otros actores políticos también en la tarima dieron sus discursos. Tanto Andrés Páez, binomio de Lasso, como el prefecto de la SUAE, Paul Carrasco, expresaron su apoyo al precandidato. Nuestro gobierno tiene que ser un gobierno de reconciliación nacional. Pero eso no significa que no fiscalicemos hasta el último acto de este gobierno. Ustedes comen con el pan y la plata de su trabajo. Y eso es lo que necesita el Ecuador. Informó Julio César Saona. El candidato presidencial del Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, mantuvo un encuentro con organizaciones juveniles y estudiantiles. En la cita dialogaron sobre educación, empleo y pasantías. Jóvenes de distintas provincias del país dialogaron con el candidato presidencial del Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, sobre temas coyunturales. El encuentro se realizó en el Parque Ichimbía, centro norte de Quito. Para escuchar sus demandas, porque nosotros creemos que las políticas tienen que construirse desde la gente. Políticas para la juventud construidas por los jóvenes, para aplicarlas con los jóvenes. Los estudiantes crearon mesas de diálogos y dinámicas al aire libre. Una de sus preocupaciones es el no poder ingresar a las universidades, por lo que proponen una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. El gobierno en sí mismo está anulando el interés que puede tener en sí mismo el individuo por autoformarse para aportar cuando ya tenga una carrera universitaria o su primer empleo, algo que pueda precisamente apasionarle. En el caso del trabajo, quieren que se aplique una modalidad del primer empleo que sea respetado y bien remunerado. No solamente el programa de primer empleo que se ha hecho en el Estado, sino deben existir garantías a nivel privado para que sea fácil que el joven entre a trabajar. Además, discutieron sobre las pasantías o prácticas profesionales. Hoy se habla de unas pasantías donde se entrega un estipendio y creemos que no es así porque el joven que va a una empresa privada o pública a realizar una pasantía va a realizar un trabajo. En el encuentro, el candidato presidencial señaló que en su propuesta de gobierno se está trabajando en varios temas presentados por este grupo de jóvenes. Pero tenemos todo un programa para jóvenes que ya está escrito, vamos a ver cómo lo enriquecemos gracias a este diálogo.
Moncayo no descartó que sea una mujer, compañera de fórmula la que la acompañe en los próximos comicios del 2017. Yo preferiría que sea una mujer y joven, claro, para embellecer a esa papeleta presidencial. Informó Priscila Cadena. El movimiento político Avanza anunció en Puerto Viejo que abandona la unidad y participará con candidatos propios en las elecciones del 2017. El anuncio lo realizó su presidente, Ramiro González, durante la convención realizada en Puerto Viejo este fin de semana. Además, el 18 de noviembre decidirán a cuál presidenciable van a apoyar. Militantes del Partido Sociedad Patriótica eligieron a sus delegados, quienes a su vez designaron a los candidatos de las 24 provincias y de las 3 circunscripciones del exterior que participarán en las elecciones del 2017. Gilmar Gutiérrez, dirigente del partido, dio más detalles de lo sucedido durante la convención nacional. 8 heridos tras volcamiento de bus en la vía Manabí. En el auto viajaba 35 personas y se dirigían a una convención religiosa. Ocho personas quedaron heridas tras un accidente de tránsito suscitado en la provincia de Manabí. Un bus en el que viajaban 35 personas se volcó en el sitio La Loma de Santa Lucía del sector El Páramo en esa provincia. Los pasajeros son oriundos de Guayaquil y se dirigían a una convención. 8 personas resultaron heridas cuando un bus en el que viajaban se volcó en el sitio El Páramo Santa Lucía, en la vía Manabí-Guayas. Los heridos iban hasta el sitio a realizar un culto religioso, denominado Rebaños del Señor, y venían desde la ciudad de Guayaquil. Han habido como solamente 8 heridos. Están en Ipijapa. Según testigos que llegaron a este lugar, el bus se precipitó debido al mal estado de la vía. Un carro estaba dañado y no pudieron continuar. El carro estaba atravesado y a lo que el carro subió la última loma, ya no pudo avanzar porque ese carro fue como un obstáculo para que pasara el bus que nosotros veníamos, el transporte. Nosotros veníamos de Guayaquil. Ante esto decidieron orar en una cancha cercana, mientras que los heridos fueron trasladados por los paramédicos hasta el hospital más cercano. Esta es una zona que los carros andan para arriba y para abajo. Y está muy estrecha también, la vía está estrecha. Según el informe del EQ 911, en el bus viajaban 35 personas, que esta vez se salvaron de quedar atrapados entre los hierros del pesado automotor. Había un vehículo adelante dañado a un lado, y ese nos detiene la marcha y nos hace retroceder a todos para atrás con bus. El bus se destambaleó con la calle que también está en mal estado, y lastimosamente, gracias a Dios, pues hubo heridos, sí, pero no hubo muertos, no pasó mayores. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Galo Salcedo, el rector electo de la Universidad de Guayaquil, dio detalles de lo que será su gestión durante los próximos 5 años. Salcedo apunta al mejoramiento no solo académico, sino también de la infraestructura de la entidad superior. Junto a su equipo de trabajo que lo acompañará por los próximos 5 años, el rector electo de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo, dio a conocer los mejoramientos que realizará en este tiempo en la institución superior. En el caso de los posgrados, dice que tiene una estrategia que pondrán en marcha. Trabajaremos preferentemente en el posgrado para otorgar maestrías de bajo costo y que se puedan pagar en diferentes alícuotas mensuales. En posgrados, como hemos ofrecido, para que se realicen en la ciudad de Guayaquil. En el ámbito de infraestructura, busca que las aulas en donde se reciben las clases sean acopladas para que los estudiantes puedan aprender de mejor manera. Iremos mejorando las aulas, donde estas aulas tienen respectivos proyectores, buena luminosidad, temperatura adecuada, asientos confortables, cubículos para los docentes. Y el tema de seguridad, uno de los más delicados, también fue expuesto por el nuevo rector. En seguridad también estamos trabajando, actualmente tenemos la comisión del debido proceso,
se fortalecerá esta comisión de debido proceso para crear una cultura de respeto y de cumplimientos a las normas establecidas. Informó Julio César Saona. La imprudencia y el exceso de velocidad serían las causas de un nuevo accidente de tránsito en Guayaquil. 2 vehículos chocaron en las calles 10 de agosto y Babahoyo al suroeste de la ciudad. La ATM llegó al sitio para investigar el hecho y determinar responsabilidades. Pese a estar de pie, no lo divisaron. Y tras no cumplir con lo que anuncia esta señal de tránsito, el impacto entre 2 vehículos se dio en las calles Babahoyo y 10 de agosto, dejando sorprendidos a los habitantes y transeúntes del lugar. El señor se pasó el disculpable, jefe, y casi una vecina mía que está herida, jefe, y yo venía suave a 60 kilómetros y el hombre viene soplado como a 100, creo. Yo venía en el taxi y el señor se me pasa el disculpable, no conoce, creo, la ciudad. Es extranjero, claro, sí, jefe, sí. Los 2 automotores lucían golpeados y afectados. Los agentes de tránsito llegaron para dar inicio con las investigaciones. Quieren determinar las causas del suceso. Un choque lateral perpendicular entre un vehículo taxi y un vehículo particular, como usted lo puede ver. Sí, es un señor de nacionalidad extranjera, pero tiene licencia de aquí del Ecuador. O sea que el man se pasó el taxi venía bien y ese de ahí pasa soplado, pues ya casi lo vuelca, le hizo dar vuelta ahí. Y ahí el herido de la señora está mal porque está golpeada. Los carros fueron retirados de la vía y trasladados hasta los patios del centro de retención vehicular. Desde ese punto se darán las sanciones, informó Julio César Saona. El vicepresidente de El Salvador, Tony Saca, fue detenido este domingo. Según la Fiscalía de su país, el exgobernante es acusado de varios delitos como peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Canal 11 de El Salvador, afiliado a la red de noticias Salvavisión, también informó que junto con Saca fueron detenidos César Funes, exsecretario de la Juventud, Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, y Elmer Charlot, exsecretario privado del expresidente durante su mandato del 2004 al 2009. Las capturas se efectuaron durante la boda de uno de los hijos del exmandatario. Amigos, hasta aquí con su informativo La Noticia Emisión Dominical. Que tengan un excelente inicio de semana. Para ti también, Jorge. Igualmente, Marielisa, amigos, muchas gracias por su atención. Pero ya saben, enseguida viene Copa. Barcelona volvió a golear. Buenas noches.